Todas las experiencias que acumulamos a lo largo de nuestra vida van conformando la identidad y nuestra personalidad. Pero, ¿qué hacer cuando muchos de nuestros recuerdos nos ligan con el horror? ¿Es posible vivir obviando todo lo que queremos dejar atrás o la memoria nos persigue siempre hasta el tormento? El eco de las ciudades vacías es la historia de una mujer que, perseguida por los fantasmas del pasado, huye de su propia vida en un intento por reconciliarse consigo misma. Con una sutil elegancia, Madeleine Thien nos sumerge en la atroz y sangrienta Camboya de finales de los años 70, y lo hace además a través de la inocencia, a través de los ojos de una niña que hoy mujer busca desesperadamente algo de paz interior. Madeleine Thien, bienvenida a Periodista Digital y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias. Para mí es un gran placer estar aquí. Esta novela, que presenta hoy El eco de las ciudades vacías, es su segunda novela y su cuarto libro con tan solo 38 años. Ya en 2001, con Simple Recipes, un libro de relatos, fue galardonada con el premio de la Asociación de Autores de Canadá como la autora de menos de 30 años más prometedora. Esta pasión por la escritura, ¿de dónde le viene? Creo que viene de mi infancia, una infancia caracterizada por muchísima lectura. Leía todo lo que se pudiera leer. Es una infancia en la que los libros eran importantísimos. Mis padres salían de casa muy temprano por la mañana y volvían muy tarde por la noche porque trabajaban mucho. Para mí entonces los libros se convirtieron en mi mundo interior. Y también me daban el sentimiento de comunidad. Una comunidad en la que uno podía ser algo distinto de lo que era, en la que uno podía vivir vidas ajenas, experimentarlas. Para mí, en esta época de mi vida, la lectura era algo tremendamente liberador. Y es por ello que surgió en mí el deseo de también poder crear mundos en los que los lectores pudieran perderse. ¿Recuerda algún libro especial de esa infancia? Sí, sí. Sobre todo un libro en concreto. Mi hermana me lleva 2 años y se ocupó de mí cuando era niña. Entre otras cosas me enseñó a leer antes de ir al colegio. Y recuerdo que teníamos un ejemplar muy viejo de Dumbo que yo leía una y otra vez, como hacen algunos niños que se obsesionan con algunas historias o libros y leen una y otra vez. Este libro además venía con una cinta de audio y lo leí tantísimas veces que mis padres acabaron llamándome Dumbo porque también tenía orejas de soplillo cuando era joven. A lo largo de toda su obra, ya desde aquellos relatos de los que hablábamos, se percibe un especial interés por resaltar siempre el conflicto, los contrastes de la vida. Están muy presentes en su relato los conflictos entre generaciones, pero sobre todo entre culturas. Teniendo en cuenta su origen, padre de China, madre de Malasia, ¿cree que sus orígenes le han marcado de algún modo o le han dotado de una sensibilidad especial de cara a la escritura? Cuando uno es joven y empieza a darse cuenta de que tu infancia no tiene nada que ver con la de tus padres, con la experiencia de tus padres, cuando te das cuenta de que eres el primero en tu familia en hacer lo que estás haciendo, tienes una vida fuera de la casa, fuera del hogar, que realmente es una vida que tú sientes como que te perteneciera a ti, totalmente a ti. Y luego tienes una vida casera con tu familia, que a lo mejor se desenvuelve incluso en un idioma distinto. Son 2 vidas separadas.
distintas, lo cual a mí me marcó mucho como niña, esta transición del mundo del hogar al mundo externo. En mi caso, no tuve que cambiar de idioma porque en casa hablábamos inglés, pero la forma en la que utilizábamos el idioma era distinta. La forma en la que mis padres y mi familia expresaban sus emociones no tenía nada que ver con lo que yo veía afuera. Por tanto, desde muy joven fui consciente de que para bien o para mal teníamos identidades distintas que se manifestaban en lugares diferentes. Lo cual para un niño darse cuenta de esto puede ser algo bastante raro, ¿eh? Me di cuenta también, y esto también se aplica a mis padres, creo. Empezó a fascinarme cada vez más el mundo que habían dejado mis padres atrás. Un mundo que no tenía fisicalidad en el mío, en mi mundo. Sin duda hay mucho de emoción en lo que escribe. Los niños aprenden a través de la experiencia, siempre. Y normalmente de muy niños aprendemos a través de la experiencia de nuestros padres, que es quien tenemos más cerca. En su caso, se instala en Canadá. Bueno, llega usted al mundo en Canadá, con sus padres recién trasladados en un gran momento de cambio. ¿Cómo vivió esa adaptación cultural a través de los ojos de los otros, de sus hermanos, de sus padres? Fue algo raro, porque en mi familia somos tres. Tenía yo 2 hermanos y mis padres. Pero yo no era migrante, yo nací en Canadá. Provenía de una familia de migrantes, pero yo no era migrante. Yo me sentía parte del mundo en el que había nacido. Nunca puse esta pertenencia en tela de juicio. Sin embargo, la experiencia de mis padres es muy, muy diferente y tuvieron que luchar denodadamente para hacer de Canadá su hogar. Y en ciertos aspectos podríamos decir que no tuvieron éxito en este empeño. Y es algo muy difícil de presenciar. Ver a tus padres que se sienten como si fuesen ciudadanos de segunda categoría en un país, cosa que a mí nunca me ocurrió y que es un tema recurrente en mi obra. La gente que intenta forjarse una nueva vida, crear una nueva vida, lo que ocurre cuando no funciona. Entiendo mucho de los contrastes, sin duda. En El eco de las ciudades vacías se sumerge usted en el horror vivido en Camboya entre el año 1975 y 1979. Un horrible periodo el del Red Mers, que torturó y asesinó a toda una clase de profesionales, intelectuales, artistas, entre muchísimas otras personas. Un episodio atroz que destruyó prácticamente la cultura del país y además condenó su desarrollo. Un verdadero genocidio del que no obstante se habla muy poco. ¿Cómo se interesó por contar esta historia y sobre todo cómo encontró las palabras para tanto horror? Porque imagino que tuvo que ser un esfuerzo importante. Al principio pensé que era una empresa imposible. Y al principio yo tenía una idea diferente para el libro, que iba a centrarse sobre todo en el neurocirujano japonés, cuyo mundo para mí es más conocido que el de la otra protagonista. Es un canadiense, un científico, cuya trayectoria vital me resulta mucho más familiar que la de la otra protagonista. Luego me di cuenta, sin embargo, de la imposibilidad de escribir sobre Camboya sin llevar al lector al corazón de Camboya. Y no quería escribir un libro desde el punto de vista de una persona ajena a Camboya.
En parte, porque en mi opinión lo que ocurrió en Camboya, sí, tiene mucho que ver con el conflicto regional, con los factores geopolíticos en el sudeste asiático en esa época, pero por otra parte no es un conflicto tan ajeno como pudiéramos pensar al principio. No es un conflicto tan ajeno a nosotros como podría parecer. Pensé, por tanto, que un personaje con el que el lector pudiese identificarse para acercarnos a Camboya era esencial. Necesitaba un personaje, una historia que me permitieran explorar los acontecimientos de Camboya sin simplificar su complejidad en ningún momento. Esto fue quizá lo más difícil. ¿Y cómo se explica usted que un episodio tan devastador, que cambió la vida de millones de personas, permanezca tan lleno de sombras? Quizá por lo que se quiso ocultar, o más bien por lo que tendemos a mirar para otro lado. ¿Es porque people tried to hide it away, or is it because people tend to look to the other side? Yo no creo que fuese una decisión deliberada ni voluntaria. No es que la gente no es que no le importase a la gente lo que ocurría en Camboya. La cosa es mucho más complicada. En primer lugar, los Khmeres rojos mantenían todo en secreto. Esto es justo después de que acabara la guerra del Vietnam. Lo que hicieron fue cerrar las fronteras del país. Sin vuelos, sin periodistas, sin canales de información que pudieran venir del exterior. Es lo primero que hicieron los Khmeres rojos. Intentar controlar la información, controlarla de hecho. Y luego Camboya acabó atrapada en un episodio muy trágico cuando se expulsó a los Khmeres rojos de Camboya al final. Estamos hablando del gobierno vietnamita del norte que había ganado la guerra de Vietnam, y la política de Estados Unidos entonces estaba en contra de apoyar una invasión comunista de Vietnam en Camboya. Aunque lo que liberó a Camboya y puso fin al terrible régimen necesitaran quizás algo así. Los Khmeres rojos siguieron plantando cara, plantando batalla desde fuera de las fronteras camboyanas. Es un conflicto que se prolongó hasta mediados de los 90. Estamos hablando de muchos años, de un conflicto muy largo en duración. Evidentemente los factores geopolíticos interfirieron muchísimo en la vida de los camboyanos. Un millón de refugiados salió de Camboya durante estos años por la frontera tailandesa, muchos de los cuales acabaron emigrando a otros países. Estamos hablando de un periodo de 20 años durante los cuales los camboyanos intentaban únicamente sobrevivir, forjarse una nueva vida y mejorar su futuro. Durante este periodo no había tiempo ni espacio para abordar los horrores del pasado. Una historia horrible, muy poco contada. ¿Y qué hay de este otro interés, también muy presente en el libro, el interés por la neurología? ¿De dónde viene? A mí siempre me ha interesado la neurología, porque me interesa mucho. Me interesa mucho lo que somos las personas. Son las preguntas típicas que nos planteamos cuando somos niños y que luego dejamos de plantearnos quiénes somos, por qué estoy aquí, de dónde venimos y todas estas cosas. Y curiosamente, las preguntas que se plantea la literatura de forma muchas veces oblicua y las que se plantea la neurología de una forma mucho más directa
Lo que me interesaba sobre todo era la intersección de estos dos mundos, de estas ideas. También en la novela, el personaje que sobrevive a los Khmeres Rojos, que escapa de Camboya y que acaba en Canadá, yo sentí de una forma visceral que esta chica iba a intentar forjarse una vida totalmente distinta a la que había llevado en Camboya. La supervivencia tiene mucho que ver con la reinvención. Te reinventas para dejar de ser la persona que ha sufrido tanto. Su padre era traductor, creo que es una persona que tiene un talento natural para los idiomas, que sin embargo decide estudiar biología celular para analizar cosas que puedan realmente analizarse de una forma controlada. Según nos explican, de hecho, los neuropsicólogos y los neurólogos, nuestra memoria configura nuestra identidad y al fin y al cabo hace de nosotros lo que somos. ¿Cómo cree que es posible rehacerse después de una experiencia traumática como es la vivencia de un genocidio en una época tan importante como la infancia? Casi todo el mundo se da cuenta, o puede darse cuenta, de que el olvido total es imposible, pero para muchos supervivientes el olvido fue parte integral de su supervivencia. La necesidad de olvidar, la necesidad de vivir el presente, que en muchas de estas vidas era esencial. Vivir el presente, sobrevivir. Pero al mismo tiempo, como has dicho acertadamente, el pasado nunca desaparece. Aunque para estos supervivientes fue una necesidad olvidar el pasado. Cuando ya he hablado con muchos camboyanos, hablando con muchos camboyanos, me he dado cuenta de que se trata de vivir no al margen de tus recuerdos, sino al lado de tus recuerdos, sin que formen parte integral de tu vida. Sin permitir que estos recuerdos definan tu vida. Muchos supervivientes me han dicho que no quieren que su vida esté definida por lo que les dijeron los Khmeres Rojos, que promulgaban el individualismo total, sin vínculos con familia ni amigos. Los únicos vínculos válidos eran con el partido, con Angar. Se trata de decir, soy parte de una comunidad, no estoy solo o sola, y mis recuerdos importan, son parte de mi vida, a pesar de lo cual puedo convertirme en una mejor persona, puedo reinventarme, cosa que no es nada fácil, pero siempre existe el deseo de ser algo más. Creo que es un mensaje que realmente se va captando a lo largo de todo el relato. Porque se trata también de una historia muy humana, acerca de una mujer que en cierto modo busca reconciliarse casi consigo misma. Y lo que busca es un mínimo de paz, un mínimo de tranquilidad. A otro nivel es probablemente lo que todos acabamos buscando. Al final es posible realmente rehacerse cuando una parte de la vida ha sido prácticamente anulada. ¿Se consigue o es un proceso que prácticamente dura toda la vida? Me gusta mucho cómo has expresado la idea de reconciliarse con uno mismo, que quizás es el núcleo de la cuestión. Porque por un lado tenemos la violencia que han sufrido estas personas, lo traumático de su experiencia, lo cual
puede fácilmente convertirse en un sentimiento de vergüenza. Yo personalmente no creo que sea posible la redención. Sí creo, no obstante, que hay momentos en los que es posible ser más grande de lo que te marcaba tu destino. Y este es un proceso continuo para la protagonista. En la novela asistimos a un momento en la vida de la protagonista en la que todo está roto y ella tiene que reconstruir. Está en crisis, tiene que reconstruir su vida. Para lo cual tiene que salir de su pequeño mundo, de su mundo en el que se encuentra más segura. Es un proceso que forma parte de toda la vida de una persona. Un proceso que en el caso de nuestra protagonista estará siempre en curso, pero al mismo tiempo está creando una nueva vida para sí misma, una nueva familia. Para mí, desde luego, esta protagonista es toda una superviviente, un ser humano increíble. Me tranquiliza que el sentimiento al final sea un poco optimista. Y hablando de la propia Madeleine, ¿cómo busca esa paz interior en el día a día? That inner peace. Realmente no sé lo que haría si no escribiese. Porque mi temperamento es un temperamento que se frustra fácilmente con ciertas estructuras que me encuentro en el mundo, ciertos puntos de vista históricos, ciertas maneras de abordar las cosas. Mi respuesta, mi reacción es la escritura. Y realmente no sé qué sería de mí sin escribir, sin esta respuesta al mundo que encuentro en mi escritura, donde también se refleja mi curiosidad por la vida y por el mundo. Es decir, el factor que más estabilidad me aporta es la escritura. De algún modo, entonces, quizá la escritura para usted tenga una finalidad o sea, implique un proceso terapéutico. ¿Es terapéutico? Debe serlo. Debe serlo. Lo que sí me parece terapéutico de la escritura, cuanto más leo sobre historia y ciencia, cuando me planteo lo fugaz que es la vida, los pocos años que tenemos en comparación con la edad del universo, la verdad es que es una experiencia aterradora. La escritura te permite, por lo menos, tener la ilusión de vivir más de una vida, no solamente una. Es un proceso que te absorbe, un proceso que te hace pensar que estás ampliando tu propia vida, expandiéndola, y te lleva a ponerte en contacto con muchos lectores, lo cual a mí me resulta un cierto consuelo. Por último, me gustaría tratar de conectar este relato con la actualidad, porque usted aborda el conflicto desde muy distintos puntos de vista. Y en estos momentos, en Occidente, atravesamos una crisis económica que está trayendo mucho conflicto, mucho drama y mucha tristeza, verdaderos dramas personales. ¿Cree que la creatividad y, por tanto, también la escritura, como proceso creativo, puede surgir en un momento como este y ayudar, de cierto modo, a canalizar este malestar o a enfocar el conflicto de forma más productiva, más constructiva?
Sí. Pero solo si aborda los temas que la gente suele ver como blancos y negros, y los aborda desde una perspectiva mucho más compleja, si los dota de mucha más ambigüedad, si no ve el mundo simplemente como blanco y negro. La literatura, el arte, yo creo que lo que hacen es recordarnos que todas estas cosas no se han producido por vez primera en la historia, no es la primera vez que se producen, que antaño ha habido otras crisis, terribles guerras y enfrentamientos, elecciones que no se tradujeron en un mundo mejor, decisiones que no crearon un mundo mejor. Y esta es una perspectiva, en mi opinión, que no hay que pasar nunca por alto en momentos de crisis como este. Lo que es más importante es que haya una gran multitud de voces. Las cosas se ponen peligrosas cuando acabamos pensando que nada más que hay una forma de hacer las cosas, una única forma de pensar, una única forma de dirigir un país. Sin embargo, las ciencias, el humanismo, nos ha dicho y desde hace muchos años que hay muchísimas más posibilidades en la vida, que no es cuestión únicamente de blanco o negro o de una única opción o elección. Pues Madeleine Tain, le agradezco muchísimo que nos haya visitado aquí en Periodista Digital. Nos deja una novela llena de emociones, llena de humanidad y con muchísimas reflexiones para el futuro. Gracias. Muchas gracias. Thank you very much for coming. Muchas gracias.